Saludo con gusto, Víctor Hernández, especialista de seguridad de la UP. Hablemos de la seguridad, sí, pero ¿de quién es la responsabilidad, Víctor? Hemos visto varios casos, varias masacres que se han registrado en nuestro país y únicamente se pasan la bolita, que si le toca a la policía municipal, que no cuenta con herramientas, entonces le tocaría al Estado, pero ni siquiera estaba informado. Y aparte tenemos la presencia de elementos federales, pero tampoco han dado una respuesta positiva. Te escuchamos. Lidia, muy buenos días. Acaba de cumplir 15 años el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, que son 15 años en que le estamos dando vuelta a la misma pelotita. El problema de fondo del Estado mexicano no es tanto la reacción policial o la presencia de determinada corporación en las entidades, sino la investigación del delito. Que haya sentencias condenatorias, que en efecto después de que se comete un delito no se hagan conclusiones basadas en prejuicios, fue un ajuste de cuentas, se están peleando la plaza, sino que en realidad haya una investigación individualizada de cada caso, de cada homicidio, para determinar las razones, los responsables. Llama en ese sentido poderosamente la atención el reciente asesinato de un ministerio público en Jalisco que estaba esperando a recoger a su niña, porque precisamente es el Ministerio Público quien más le pesa a las organizaciones criminales. Son los ministerios públicos, el cuerpo de detectives del país, que tienen las herramientas y el entrenamiento que muchos policías no tienen, y esa es la razón por la cual organizaciones como el World Justice Project han pedido que esas capacidades de investigación, ese entrenamiento para hacer labores de detective sea también extensivo para las policías. Hoy simplemente no hay suficientes ministerios públicos en todo el país para investigar los más de 30 millones de delitos que se cometen anualmente, de acuerdo con la encuesta nacional de victimización, y en ese sentido tenemos que ampliar el espectro y homologar, como ocurre en el extranjero, para que no sean las fiscalías quienes investiguen, sino las policías, las que tienen el contacto con la gente, las que tienen la inteligencia en la calle y quienes en última instancia responden primero cuando hay una llamada al 911. Si no tenemos más elementos, más MP, ¿de nada sirve el arribo de estas fuerzas federales? Hablando de la Guardia Nacional, por ejemplo. De nada. Por ejemplo, en 2017, de acuerdo con información del INEGI, redondeando los números, tenemos más o menos 13,000, 14,000 ministerios públicos. Y delitos sí denunciados, ese año andábamos rondando, pongámosle los 2 millones para utilizar números cerrados. Dividámoslo entre todas estas personas y hay que tener en cuenta que investigar un delito no es nada más abrir una carpeta, implica interrogar a los testigos, llevar todo el litigio que puede tomar muchos años y que además se acumulan. A lo mejor los 100 casos que yo tenía el año pasado se suman a los de este y se suman a los del año que viene, y esa es la razón por la cual se ha pedido la reforma policial, porque en cantidad los oficiales de policía son muchos más, tienen más presencia en la calle y tienen ese rol de ser primeros respondientes ante alguna emergencia. Esa es una de las razones por las cuales se ha criticado tanto la presencia del ejército mexicano a través de su alter ego, la Guardia Nacional, en labores de seguridad pública, porque tú no vas a encontrar en ningún plan de estudios del heroico colegio militar, de la Escuela Superior de Guerra, donde aprendan criminalística, donde aprendan a procesar una escena del crimen, porque ese no es su trabajo. Están aprendiendo el arte militar, no el arte de la ciencia forense. Y en ese sentido es importante que quien llegue a procesar la escena del crimen tenga conocimiento, tenga suficiente personal, porque hoy en día los ministerios públicos están rebasados. Hay que abrir, hay que permitir, no solo en el papel, sino en el terreno, con capacitación, con financiamiento, que sean las policías quienes puedan llegar e investigar y empezar a buscar a los delincuentes sin tener que esperar a la instrucción expresa de un ministerio público. ¿Será, Víctor, que es más fácil? Bueno, sí, es más fácil capacitar a un policía, por ejemplo, municipal, que a un ministerio público, y es por ello que no tenemos tantos MP en el país. Fíjate, esa fue una de las críticas de la desaparición de Policía Federal. Para ingresar a Policía Federal se exigía al menos una licenciatura terminada, no necesariamente en Derecho, pero una formación universitaria.
¿Qué pasa cuando el Ejército y la Armada sustituyen a Policía Federal a través de esta nueva figura llamada Guardia Nacional? Por muchos años el requisito de ingreso para Fuerzas Armadas, digamos para el personal, soldados rasos y marinería, era secundaria terminada. Y de hecho, Sedena, Semar con frecuencia ofrecían programas para que terminaras tu preparatoria ya dentro del Instituto Armado. Es muy difícil enseñarle a alguien con secundaria terminada todas las minucias del derecho penal. Y en ese sentido, un policía tiene que tener, sí, una formación operativa muy importante, pero también un conocimiento jurídico extensivo de qué es un amparo, de cómo conducirse en una audiencia, de preservación de la cadena de custodia. Y es un entrenamiento que no han recibido los principales protagonistas de la estrategia de seguridad de este sexenio, que son las Fuerzas Armadas. Y que también muchas veces tenemos esas deficiencias en las policías locales. No todas piden una carrera universitaria, muchas veces pedirán solamente la preparatoria terminada, y en ese sentido es difícil, dada la calidad del recurso humano que ingresa a las corporaciones, poder ser muy exhaustivos con este entrenamiento judicial. También en buena medida porque el derecho mexicano es profundamente engorroso, disfuncional, lleno de contradicciones, y también tenemos que poner a dieta a nuestro sistema jurídico mexicano para que sea más masticable. No podemos estar litigando con carpetas de investigación de este vuelo que pertenecen al género literario del mamotreto, que son ilegibles para la ciudadanía y a veces también para las propias autoridades. ¿Existe algún plan, algún proyecto en los próximos meses, en los próximos años, para atender justamente esto, generar más capacitación, tener más MP para que pueda haber resultados positivos en contra de esta lucha contra la violencia que se tiene en el país? No, no la hay. El presupuesto, la prioridad operativa está específicamente en consentir a las Fuerzas Armadas. La propia Fiscalía General de la República en este momento está profundamente desacreditada con la reciente filtración de los audios del fiscal. Y al menos en esta administración no hemos visto una prioridad por esa parte del sistema de impartición de justicia. Y además tenemos las prioridades operativas completamente de cabeza. Hablemos de la marcha del 8 de marzo, específicamente en Ciudad de México. Yo no me explico qué hacía el comandante de la Guardia Nacional coordinando el operativo para la protección de Palacio Nacional, como si no hubiera otros 300 asuntos urgentes que seguramente ameritaban su atención. Yo no me explico qué hacía la Armada de México desplegada para cuidar una manifestación cuando hay otros lugares que urgentemente necesitarían algún despliegue federal. La distribución de la Guardia Nacional no ha respondido a necesidades operativas. De hecho, deliberadamente se le ha asignado a tareas que no tienen impacto en la seguridad pública, como por ejemplo el hacer labores de patrulla fronteriza para complacer al gobierno de los Estados Unidos. Y en ese sentido realmente no sé cuál es el objetivo de la Guardia Nacional. Lo que nos queda claro es que en términos estadísticos no está rindiendo frutos. La reducción de los homicidios ha sido marginal. Otros delitos descendieron no por la Guardia Nacional, sino por la pandemia. La gente no estaba en la calle y por tanto no la podían secuestrar, no la podían robar. En ese sentido, pues estamos literalmente quemando el dinero, tirándolo a la basura en una estrategia que tiene efectos mínimos, que apenas rebasan el umbral de lo estadísticamente significativo. Muchísimas gracias, Víctor Hernández. Pues abrirnos un poco el panorama de lo que se está viviendo y por qué se está viviendo esta violencia, estos hechos tan violentos en nuestro país. Estoy segura vamos a seguir comentando este tema. Te mando un abrazo. Lidia, muchas gracias. Mi Twitter, @arbitrus1805.